Bendiciones, qué gusto poder saludarles en esta mañana, amados hermanos. Ha llegado el tiempo de compartir la palabra de Dios a sus vidas. Quiero que vayamos a las escrituras en Jeremías, en el capítulo 29. Vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 7 de Jeremías, capítulo 29 y 7, dice la palabra: y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dice más abajo el versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. El 12 y 13 seguimos leyendo, dice la palabra de Dios: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Se me viene a la mente aquella película de los 80, Volviendo al Futuro. No sé si recuerdan aquella película famosa por un chico que tenía problemas, ¿verdad? En casa, en la escuela, en la familia, y de repente conoce a un hombre que era científico y construye un carro para viajar al futuro. Y de repente, un día estando con él, llegan unos traficantes, matan a este hombre científico, y él corre, huye, se esconde en ese carro, y resulta que viaja al pasado. Y estando ahí, ¿verdad?, él ve la manera de cómo puede regresar al futuro. Pero él lo que hizo es huir por su situación, ¿verdad?, que estaba pasando. ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos huir de nuestros problemas? Queremos salir corriendo por todo lo que está pasando, a lo mejor en casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en el trabajo, en mi vida. Grandes situaciones que no sabemos cómo resolver, y queremos salir huyendo, ¿verdad? Porque tenemos miedo también, miedo de un futuro. Y la palabra que quiero compartirles en esta mañana es eso, que nuestro futuro está en Dios. Muchas veces nosotros queremos salir corriendo por los grandes problemas que estamos viviendo. Dios nos da una palabra en esta mañana y nos dice que no tengamos temor. No tengamos temor, porque nosotros escuchando tantas malas noticias, padeciendo ahora a lo mejor escasez en casa por falta de trabajo, crisis en la familia, en la economía, en el matrimonio, con los hijos, nosotros nos sentimos que somos un fracaso. A lo mejor pensamos que no hay un futuro bueno para nosotros, que no nos merecemos algo bueno, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar si todo lo que está pasando es puras malas noticias? Quiero decirte que en medio de todo, de las crisis personales, familiares, en medio de la corrupción, en medio de tantos miedos, tantas angustias, quiero decirte que hay una buena noticia para ti. Nosotros hacemos planes siempre al futuro, estamos pensando qué va a ser y ahora qué sigue, ¿verdad? Hacemos planes a corto plazo, a largo plazo, estamos haciendo proyectos y estamos planeando qué vamos a hacer los años que vienen, hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Hay una palabra de Dios en Proverbios 16:3, dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando nosotros ponemos en manos de Dios nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros planes a futuro, tú puedes tener la certeza, la confianza de que Dios va a actuar a tu favor, de que Dios va a poner su mano y su bendición en ese proyecto que tú tienes, en esa meta que has puesto en las manos del Señor, porque tú quieres agradar a Dios, porque tomas a Dios en cuenta en tu vida, porque le das la prioridad a Dios en tu vida. Y a Dios le gusta eso. A Dios le gusta que le tomemos en cuenta. A Dios le gusta que nos acordemos que dependemos de Él, que nuestra vida depende del Señor.
Bendito sea el Padre, gloria a Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, podemos estar tranquilos, podemos tener paz. Cuando nosotros dejamos en las manos del Señor todo lo que envuelve nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, Dios va a tomar control de tu vida, de tu familia. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Hace la diferencia cuando Cristo está en la vida del ser humano. La persona vive en paz. ¿Cuántos cristianos ahorita, a pesar de la pandemia, de la crisis, estamos tranquilos en casa? Estamos esperando en Dios. Estamos esperando en su misericordia que Dios actúe. Quiero decirte que en medio de todas las malas noticias que hay ahorita, nosotros como hijos de Dios tenemos paz, estamos tranquilos, vivimos y dormimos tranquilos, porque nuestra confianza está en el Dios de la vida. Y Dios quiere que tú también experimentes esa paz en tu vida. Dios quiere que tú vivas seguro, segura, con la esperanza de que Dios te va a brindar, te va a ofrecer algo mejor de lo que tú tienes. Hoy el mundo necesita experimentar esa paz. Hoy el mundo necesita sentir y tener la paz de Jesucristo en su vida. ¿Puedes decir amén conmigo? Pero hay algo que nos separa de Dios. Dice la palabra que cuando todos pecaron, Dios ha puesto una barrera. No podemos acercarnos a Él porque Él es santo por el pecado. Pero la palabra nos invita a que si tú y yo confesamos nuestros pecados, nos acercamos al Señor, reconocemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas, Él va a venir a darte una esperanza, a darte lo que tú estás buscando, lo que tú necesitas, la paz genuina, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero contarte que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios, un pueblo que se rebeló en contra de Dios, que a pesar de ver las maravillas, de ver la gloria, de ver el poder sobrenatural de Dios, la palabra del Señor nos habla que el Señor sacó con mano poderosa a su pueblo cuando estaban allá en cautiverio, ¿verdad? En esclavitud con los egipcios. El Señor los sacó de esa tierra para traerlos a una tierra de bendición. Pero a pesar de estar en esa tierra de bendición, en esa tierra de prosperidad, quiero decirte que el pueblo decidió por no escuchar a Dios, por desobedecerle al Señor. Si Dios está hablando a tu vida, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Dios, porque Dios quiere habitar en ti y que le conozcas, que tengas vida en Él. El pueblo de Dios cerró sus oídos al Señor, cerró sus oídos a la palabra. No cierres tus oídos a la palabra de Dios. Dios te está llamando. El Dios todopoderoso, el grande, el invisible, el creador de todas las cosas. Dios te está llamando a ti porque quiere que tú le conozcas, que tú vivas en paz, que tú tengas salvación, que tengas vida eterna en el Señor. Dios quiere sacarnos de toda esclavitud del pecado. Él tiene el poder para hacerlo, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para ser una nueva persona en nosotros. La palabra del Señor dice que los que estamos en Cristo, el pasado queda atrás y ahora Dios nos ofrece un futuro mucho mejor en Él. Bendito sea el Señor. Jesucristo murió por nosotros para que tú y yo vayamos a habitar con Él por la eternidad. Que cuando tú mueras, que cuando Dios te llame,
tú puedas tener la seguridad que vas al descanso eterno en Dios. Si tú estás ahorita padeciendo una enfermedad, un problema, estás a punto de tomar una decisión, quiero decirte que Jesucristo tiene la respuesta que tú estás buscando. La palabra nos dice, donde leímos, que Él tiene planes de bien para ti y para mí. Y quiero darte 4 recomendaciones que el Señor nos da en su palabra. El Señor nos da 4 recomendaciones muy importantes. En el versículo 7 dice la palabra: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Número 1, el Señor quiere que tú y yo oremos por la ciudad. Ahí donde te ha tocado vivir, donde te ha tocado nacer, en la ciudad que tú vives, quiero decirte que el Señor nos pide que tú y yo oremos. Porque cuando la ciudad es guardada, es protegida, es prosperada, es bendecida, tú también lo vas a hacer. Y el Señor nos hace esa invitación: oren por la ciudad, porque en ella tendréis vosotros paz. Es la primera recomendación que el Señor nos hace. Número 2, no te preocupes por tu futuro, nos dice el Señor. No te preocupes por tu futuro. Qué maravillosa palabra y promesa Dios nos da. En Jeremías capítulo 29, donde estamos leyendo el versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos, porque yo sé los planes que tengo para ti, acerca de vosotros, dice el Señor. Tengo planes de paz y no de mal. Tengo pensamientos de bien, de paz y no de mal, para darte un futuro de bienestar, ¿sí? Entonces el Señor nos dice: no te preocupes por tu futuro. Yo tengo planes de bien para ti. Qué bonito y qué suave es, ¿verdad? Tener ya un futuro seguro. ¿Cuántas personas millonarias creen que por tenerlo todo en la vida, creen que su futuro ya está seguro? La palabra del Señor nos dice que no hay mejor destino que Jesucristo. Nuestro futuro está seguro cuando se lo entregamos a Dios, porque la palabra de Dios nos da esa esperanza. Tengo planes de bien para ti y no de mal, para darte un futuro lleno de bienestar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Esto es ni soñado nosotros, ¿verdad? Un futuro de bienestar. En Dios lo podemos tener. En Dios podemos tener un futuro soñado, un futuro que nunca esperábamos. El Señor dice: yo tengo planes para ti. Yo tengo ese futuro para ti, un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de prosperidad, un futuro lleno de bendición, un futuro lleno de paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 3. El Señor nos da otra recomendación y dice: cuando oren, yo los escucharé. ¿Qué dice este punto? Cuando oren, necesitamos orar a Dios. Algo que al ser humano le cuesta mucho es orar. Pero cuando tomemos la iniciativa, la disposición de hacerlo, dice el Señor en el capítulo 29, en el versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, esta palabra nos dice que el Señor nos va a escuchar, nos va a atender a nuestras súplicas, a nuestros ruegos, a nuestras peticiones, a esa necesidad
que tú estás pasando, mira, si tú te acercas a Dios, si tú le buscas en oración, vas a tener a alguien que te escuche, y ese se llama Dios. Tú puedes acercarte al Padre a través de Jesús. Tú tienes acceso a la presencia de Dios a través de Cristo y puedes buscarle en oración. Dice la palabra que tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Dios nos está esperando. Dios está esperando que nosotros tomemos la determinación de ir y pasar ese tiempo con Él. Dice la palabra que Él está preparado para escucharnos también, pero necesitamos estar dispuestos, necesitamos hacer los preparativos, tomar tiempo y darle a Dios nuestra oración, darle al Señor nuestras peticiones, y Él estará atento. Él está presto, pero Él nos está esperando que lo hagamos. ¿Cuántos de nosotros no estamos haciendo esto? Nos cuesta hablar con Dios, nos cuesta acercarnos a Dios. Dios está esperándonos que nosotros nos acerquemos a su presencia. Y número 4, Él nos da esta última recomendación. Dice: cuando me busquen, me encontrarán. En Jeremías 29:13 dice la palabra del Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe cuando tú y yo somos sinceros. A Dios no podemos engañarlo. Él conoce nuestros pensamientos. Es más, antes de que tú digas una palabra, el Señor ya sabe lo que tú vas a decir. Dios quiere que tú y yo seamos honestos, que tú y yo seamos sinceros con el Señor, porque dice la palabra que Él va a actuar cuando nosotros seamos sinceros, cuando nosotros dispongamos nuestro corazón a buscarle en verdad, a humillarnos, a sentarnos con Él, a decirle: Señor, te necesito en mi vida, yo necesito de ti. Es entonces cuando viene el Señor a tocar tu vida, a sanar tu vida, a purificar tu vida. Es cuando Dios empieza a obrar, porque tú estás siendo honesto, sincero, sincera con Dios, y estás clamando dentro de ti que necesitas de Él, y el Señor viene a tu ayuda. El Señor viene a atender tu petición, a tu ruego. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado esa paz? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado esa plenitud, esa felicidad, esa necesidad de satisfacer lo que hay aquí adentro que nada ni nadie ha podido hacer? Quiero decirte que en Cristo puedes encontrar esa plenitud que tú estás buscando, esa paz. Si tú no podías dormir, si tú no podías estar tranquilo, si tú siempre estás ansioso, si tú siempre estás enfermo, quiero decirte que en Dios hay una respuesta, una solución. Dios la tiene para tu vida. Dios está tocando tu corazón. Gloria al Señor. Entonces, si tienes miedo al futuro, quiero decirte que Dios puede hacer ese cambio de mentalidad en ti. Dios puede cambiar tu presente y darte un futuro mejor, glorioso en el Señor, y puedes experimentar la paz de Dios, porque es lo que Dios te está ofreciendo en esta mañana. El Señor te está ofreciendo la libertad que estás buscando, la sanidad que estás buscando, la paz que estás buscando. Dios quiere dártela. En este momento déjame orar por ti. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle al Señor que traiga esa paz a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, y te damos gracias. Gracias por darnos esa esperanza, este futuro, Señor, que nunca imaginamos. Gracias, Señor, porque no éramos dignos, Señor, pero a través de Jesús
Tú nos has dignificado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. A ti sea toda gloria, Señor. Gracias por llevarte de nosotros todo temor. En el nombre de Jesús, llévate toda carga, Señor, toda preocupación, toda ansiedad. En el nombre de Jesús nos apropiamos de tu palabra, de tus promesas, que tú tienes un futuro mejor para nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu obra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación, por la vida eterna. A ti sea, Señor, por siempre toda adoración. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias. Bendito sea el Señor. Bendiciones.